Buenas tardes para todos, cordial saludo, compañero, señor tutor. Mi nombre es Maribel Mera, estoy matriculada en el programa de agronomía en el CEAP de Popayán. Mi número de curso es 201-105 y mi número de grupo es 58 del curso de genética. Estamos en el componente práctico, en donde vamos a hablar de anomalías estrosomáticas estructurales. Entonces, teniendo en cuenta de que el ser humano está conformado por 46 cromosomas, en donde 22 genes dobles. Está todo lo que tiene que ver con la información genética, la cual es transmitida por nuestros padres, en donde se puede evidenciar, por ejemplo, la estatura, si somos altos, si somos delgados, si somos el color de ojos, el color del cabello, el tipo del cabello, el tipo de piel. Estas características es lo que nos da esta información genética por estos 22 genes que son transmitidos por nuestros padres. Tenemos un gen doble que es el que define el sexo del individuo. Entonces, teniendo en cuenta esta información, donde las anomalías cromosómicas estructurales tienen lugar cuando falta una parte de un cromosoma. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros normalmente tenemos 46 cromosomas, entonces una anomalía es que se encuentren 45 cromosomas. Entonces, pues esto atrae una escasez de material genético, la cual pues nos causa algunas anomalías congénitas, que puede ser de que pues nosotros somos formados por células donde pues nos desarrollamos y nos formamos como seres vivos, como seres humanos, y pues para nuestra debida formación pues necesitamos nuestros 46 cromosomas. Si dado el caso, en esta anomalía el individuo tiene 45 cromosomas, entonces, por ejemplo, va a tener una dificultad en cuanto al desarrollo, pues puede ser de sus extremidades, o puede ser problemas visuales, auditivos, problemas para movilizarse. Y estas pues son causadas por agentes como las radiaciones inosantes o infecciones virales, el consumo de drogas, alucinógenos, o también las personas que tienen contactos con agentes químicos y pues no usan la protección adecuada. Entonces, debido a esto pues se generan estas anomalías. Dice que aunque se han detectado muchas anomalías cromosomáticas estructurales, las únicas que parecen ser transmitidas de padres a hijos resultan de la inversión y la translocación. En estos dos procesos pues es donde se sucede esta anomalía y donde se da estas dificultades. Tenemos también las anomalías cromosómicas estructurales de lesión, que es cuando hay pérdidas de segmentos cromosómicos del principal genético de lesiones, que se producen monosomías parciales, permitiendo la expresión de genes letales que generalmente siempre son recesivos, ¿no? Entonces, pues, dadas estas lesiones, pueden conducir a consecuencias diferentes en donde pueden afectar la conducta y el aspecto del individuo. Y se crea un problema muy severo donde, pues, esto produce enfermedades graves que no pueden ser, que no tienen cura, digámoslo así, y esto puede ocasionar hasta la muerte. También tenemos las estructuras de duplicación. Pues este proceso es mediante el cual a partir de la molécula del ADN se obtiene otra idéntica a la misma, ya que es el producto de la duplicación o es una réplica, ¿no? La réplica es idéntica a la original, porque pues se tiene
que la molécula del ADN da otra molécula igual a la donde se dio origen. Entonces aquí tenemos la imagen, aquí tenemos la molécula del ADN y aquí está la duplicación, que es totalmente idéntica a la original. Tenemos la estructura de inversión, donde la inversión cromosómica pues es un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma. Entonces, teniendo en cuenta aquí la imagen, donde tenemos la orientación número 1 que va de forma horizontal hacia la derecha, y tenemos la orientación número 2 que el cromosoma va hacia la izquierda. Entonces, por lo tanto, la ordenación del loci, que sería en el contenido con una relación o secuencia considerada como típica ordenación de estándar. Entonces, aquí se ve que va en dirección contraria, pero va en la misma forma lineal. Tenemos las estructuras de translocación, en donde es una anomalía cromosómica mediante el cual hay una ruptura del cromosoma y este pues se une a otro cromosoma. Entonces dice que a otro cromosoma que no es el de origen, pero se añade a otro cromosoma, como se ve en la imagen aquí. Entonces este proceso se llama proceso de fusión, que se fusionan los cromosomas, en donde hay dos tipos de translocaciones, una translocación que es recíproca y otra que es robertsoniana, donde la recíproca ocurre cuando hay dos cromosomas diferentes que intercambian de segmentos entre sí y el otro pues completamente se adhiere al otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cromosoma original, donde este se desprende de este y se une a este, que es lo que se llama el proceso de fusión, ya sea de la forma vertical, que puede ser abajo del cromosoma o puede ser arriba del cromosoma. Donde hablamos que la translocación recíproca pues se produce por transferencia de segmentos entre dos cromosomas, de tal forma que se producen cambios en la configuración, pero no en el número total de cromosomas. O sea que aquí, como se ve en la imagen, no importa que esté de esta forma o de esta forma, los cromosomas o la totalidad del cromosoma va a ser siempre el mismo. Entonces, en la translocación robertsoniana, que se produce por la fusión de los cromosomas azocéntricos, que son los cromosomas que van desde el 13 al 22, estos tienden en el centrómero muy cerca del extremo final, resultando en un brazo muy corto. Cuando se produce esta función, se pierden los extremos y los dos cromosomas quedan unidos en uno. Es cuando esos individuos portadores de este tipo de translocaciones tienen a 45 cromosomas en lugar de 46, lo que mencionábamos al principio. En estos tipos de translocaciones es donde se da la disminución del cromosoma, y pues esto como consecuencia pues son las enfermedades graves, letales, que no tienen cura y que pues aún así teniendo un manejo adecuado, de todas maneras el ser vivo muere debido a estas dificultades o disminuciones de información genética. Tenemos las anillaciones cromosómicas, que las anillaciones cromosómicas son los extremos de los cromosomas que se unen formando un anillo. Esto suele ocurrir cuando los extremos de sí mismo cromosoma están delesionados, o sea, se desplazan, pero aún así no en su totalidad, sino que se van de una forma pegadiza y va tomando la forma de un anillo, como se ve en la imagen. Entonces,
esa es las anillaciones cromosómicas. Todo esto pues debemos tenerlo en cuenta porque pues teniendo una vida saludable y una buena alimentación y unos cuidados en cuanto a manejos de agroinsumos o manejos de químicos o incluso el consumo de las drogas o el alcoholismo, pues esto nos atrae que vamos perdiendo nuestra información genética cuando se da el proceso de la reproducción y pues tenemos nuestros hijos. Entonces pues debido a ese mal manejo en cuanto al buen vivir de la persona, pues se dan estas dificultades y se presentan estas anomalías que como consecuencia pues nos traen enfermedades graves que no se pueden ser curadas, que tal vez serán tratadas, pero definitivamente vienen ya desde la formación genética, que no se puede hacer mayor caso y pues termina con la muerte. Esto sería. Muchas gracias.